Empecemos. Colombia es uno de los países que más ha sufrido a causa de los ataques con minas antipersona y otros explosivos. Juan José Florián es uno de los 12.000 heridos que cayó en la trampa. Un soldado que casi pierde la vida en un atentado, que quedó como partido por la mitad y que pensó que no tenía ningún futuro. El milagro fue que la cabeza le quedó intacta y con una inteligencia que supo poner por delante del dolor, hace ver pequeños a todos los superhéroes que existen. Batman, Superman, Iron Man y Spider-Man. Faltaba el gran Mocho Man. Diego Rubio fue testigo de su potencia. Uno puede decir, hey, ¿cómo es que una bomba que le desaparece parte del cuerpo se convierte en el regalo de la vida? Si uno lo ve de otro contexto, es el regalo de la vida. Uno no se puede caer en el odio. A todas las personas los dan regalos, lo que pasa es que a uno se los dan, son más drásticos los regalos. Hace 8 años, a Juan José Florián la vida le cambió en segundos. ¿Y de qué manera? Un petardo del tamaño de una manzana le explotó entre las manos. Y aunque no lo mató de milagro, le quitó hasta las ganas de vivir. Pero hoy las cosas son a otro precio. Ahora Juan José es Mocho Man, un superhéroe de la vida real que a punta de tenacidad se ha convertido en el mejor ciclista de su categoría. No solo es campeón nacional de ruta, no solo representará al país en las Copas del Mundo de Italia y de Bélgica, sino que está pedaleando hasta con lo que no tiene para ganarse un cupo a los Juegos de Tokio 2020. Mejor dicho, podemos decir que en términos paralímpicos Juan José es nuestro Nairo Quintana. Tenemos a Superman López. Tenemos a Nairo Man. Faltaba Mocho Man, papá. Ya está. Cuénteme, ¿qué le falta? No, es más fácil lo que me quedó una pierna. Ahí me quedó mi pierna izquierda, la visión de mi ojo izquierdo. La audición afortunadamente me alcanzaron a recuperar como un 80%, quedé con una disminución en mi oído derecho, pero quedé con muchos sueños y muchos propósitos y con una disciplina y una entrega total. Pero además de una entrega digna de un deportista de alto rendimiento, una disciplina férrea y el sueño olímpico, Mocho Man tiene un sentido del humor tan ácido y políticamente incorrecto como su apodo mismo. Y aunque a veces sus palabras pueden sonar imprudentes, siempre están cargadas de una sinceridad cruda que refleja su envidiable actitud ante la vida. Yo creo que el destino sabía que yo iba a ser ciclista. Y entonces me puso una bomba en el camino para quitarme. Sí, que la mayoría de las personas pelean por el peso. Sin 2 brazos que dicen unos kilos de menos y una pierna que hace falta otros kilitos ahí de menos, entonces es fácil que pueda subir mejor. Iba en posición aerodinámica. Iba en posición aerodinámica y todo el mundo buscaba buena posición, ya la tengo, entonces que fue un corte perfecto, ¿no? El destino de este campeón se empezó a forjar en un pueblito del Meta cuyo nombre, Lejanías, describe muy bien su niñez. Juan José creció lejos de la ciudad, lejos de la tecnología, lejos de la luz eléctrica. Y allá, en medio del llano, se las ingeniaba para entretenerse con lo poco que le daba el entorno. Yo me crié en medio de las balas y en medio de las balas de las FARC, de los paramilitares. Entonces yo despertaba a mi hermano y le decía, hermano, vamos a mirar que están disparando. Y salíamos y nos parecía tan divino, tan maravilloso ver cómo salían esas balas de ese avión que iluminaban las trazadoras, o a veces cuando lanzaban esas bengalas. Entonces yo decía, wow, tan chévere eso. Y esos fueron los juegos pirotécnicos que yo vi de niño junto a mis hermanos. Y también junto a sus hermanos empezó a soñar con ser soldado y poder combatir a los que desde su punto de vista eran los malos. Porque de niño a Juan José le tocó sufrir los encierros de su madre antes del atardecer para que a nadie le diera por reclutarlo. Pero por si acaso, él y sus hermanos ya tenían con qué defenderse. Arrancábamos las tablas de la pared para hacer la forma como de un arma, y entonces a veces mi mamá nos encontraba y nos daba con ella misma para que dejáramos dañar las cosas. Yo era los que veía el almanaque todos los días y hacía cuenta y yo decía, no puede ser que me falten 10 años para irme para el ejército. Y yo les decía... Hasta que llegó a la mayoría de edad y pudo convertirse en soldado, disparar un arma de verdad y hasta volar en esos helicópteros que tanto le gustaban. Yo cumplí años el 28 de noviembre y ese día me entregaron mi contraseña y ese mismo día, como me la entregó el registrador, yo salí corriendo como loco para el distrito. Yo no pude dormir para llegar a la presentación, eso era la ansiedad de la vida, yo quería, era mi sueño. El soldado Florián duró 10 años activo en el Ejército Nacional. Pasó meses, fusil al hombro, patrullando selvas y montañas. Y aprendió a identificar a leguas un explosivo camuflado. Solo le falló una vez el instinto de miliciano. Fue durante una visita a su mamá, quien se había convertido en objetivo militar de las FARC por 2 razones. Porque 3 de sus hijos eran soldados o policías y porque se había negado a pagarle una vacuna al comandante de turno. Mi mamá toda la vida le han gustado sus matas y
cerca de la puerta ya tenía un jardín así muy bonito. Y ahí yo salí, no sé, como de reojo miré una bolsa y era el regalo de la vida, corrí para allá a mirar qué había y no recuerdo si la apreté, si la moví, no recuerdo la verdad, solo tengo la imagen en mi cabeza donde me voy agachando y que es la última vez que vi mis manos ahí. Como un niño que está aprendiendo y está enfrentando esos temores. Lo que vino después fue el proceso típico que sufre una persona recién amputada. Quedar en shock, sentir rabia, preguntarse por qué a él, perder la esperanza. El punto crítico para Juan José llegó 6 meses después del atentado, mientras todos cantaban, tomaban y quemaban pólvora. Sí, esa Navidad fue demasiado drástica, la pólvora. La pasé todo el tiempo endrogado, todo el tiempo dopado por los medicamentos que me mandaba el psiquiatra. Para mí escuchar un volador, eso era tenaz. Yo pegaba el vuelo de la cama de una vez y entraba en crisis, ansiedad. En medio de esas depresiones, visitó terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras. Hasta en el trago intentó hundirse, pero la respuesta a sus problemas definitivamente no estaba hundiéndose, sino más bien saliendo a flote, y de manera literal. Sí, empezó todo en medio de una rehabilitación, jugando con otros mochos, jugando con más personas con discapacidad. Y yo iba a nadar y había unas niñas que me ganaban, y más no sé, machismo, ¿no? Y yo decía, uy, no, ¿cómo puede ser que todo un soldado del ejército de Colombia se esté dando ganar en 50 metros? Eso, mientras yo sea 50 metros, ellos habían hecho como 100, 150, y yo, no, qué vergüenza. Y entonces me propuse hacer, yo tengo que ganarle a todos esos. Y les ganó incluso antes de lo que esperaba. En menos de un año, pasó de ser un soldado en rehabilitación a ser el campeón Florian. Ganó el oro en una competencia de natación en Minnesota, Estados Unidos, y se llevó varias medallas en los campeonatos nacionales. Es decir, cumplió con creces sus metas y pudo, por fin, pararse en un podio. Aunque hubo un pequeño detalle que lo decepcionó. Me desilusioné porque yo pensé que cuando uno le dicen medalla de oro, dicen oro, pero pura mentira. Era el primer puesto. Él la representa yo. Cuando me entregan a medalla, yo estaba en la verdad en oro, ¿qué va? No, eso fue, pues me dio risa porque pues aprendí algo nuevo de la vida. Ahorita usted dijo, yo esta medalla la fundo y me hago una plata. Claro, no, me hago la plata aquí con la medalla de oro. Juan José abandonó la natación en su mejor momento. Dice que se dejó llenar la cabeza de humo, que les creyó a los que le dijeron que eso de ser deportista en Colombia no le iba a dar ni para comer. Y entonces, con esa perseverancia tan suya, se levantó una beca y empezó a estudiar psicología. Hasta que llegó Río 2016. Comiendo libre. Y lea a Freud, trate de interpretarlo para un trabajo. Y yo no, y lea a ese señor. Y en ese momento salía a la prueba de un gran amigo, de mi capitán Cuesta, iban a dar los 100 metros mariposa, y que cuando no, Diego Cuesta por Colombia, y yo, no puede ser, que mi capitán llegó allá, muchos llegaron allá, y yo dije, ¿en qué momento yo dejé mi sueño a un lado? Y yo dije, oye, ¿sabe qué? Voy a volver al deporte. Pero esta vez no se tiraría de cabeza al agua, le parecía terreno conocido, demasiado fácil para un soldado de retos titánicos como él. Así que inspirado en Nairo, en Rigo, en Lucho Herrera, investigó si existían otros ciclistas con una discapacidad similar a la suya. Los que montaban en bicicleta convencional va de C1 a C5. C1 es la persona con la lesión más compleja y el 5 es más leve. Entonces yo soy el C1, yo soy el que entre los ciclistas paralímpicos tiene la lesión más grave. A Juan José no le importó descubrir que su lesión era escasa en el deporte. Antes eso lo motivó. Uno busca como el pretexto para no salir, o el cansancio, entonces lo miro y qué espero para ir a entrenar. ¡Duro! Y apenas vio que no era imposible convertirse en un escarabajo más, se puso a pedalear. Aunque al principio la cosa no resultó tan sencilla. Yo le había regalado a mi hermano una bicicletica de esas playeras que llaman para ir al trabajo. Y entonces un día me conseguí un par de pastas con un vecino y se la amarramos al manubrio y con una correa me amarré los muñones así. Me monté y dije, vamos al primer ensayo a ver. Y entonces mi amigo, él me iba teniendo como a los niños. Y yo, no, suélteme. Hicimos un video, no, suélteme. Y yo lo pude hacer solo. Y yo dije, no, aquí arrancó. Y una vez arrancó un sueño y yo dije, me voy a preparar para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Juan José es hoy una persona funcional, que hace el 70 o 80% de las cosas que hacemos usted o yo. Escribe solo. Come solo.
Envía mensajes de texto y hasta maneja su carro adaptado con la habilidad de un piloto de carreras. Con ese mismo freno y acelero. 2, arranque. Y eso que al principio nadie le creyó que fuera capaz de competir ni siquiera en una carrera de barrio. Estaba pasado de peso, todavía no dominaba la bicicleta y lo peor, sin manos le resultaba imposible frenar. Y entonces me llevaba 2 amigos que cuando estaban descansando ellos se iban y uno iba manejando el carro y el otro al lado. Entonces cuando ya me cansaba, voy a parar. Entonces man se bajaba y salía corriendo y me cogía y así me paraba y era la risa. Y como no podía entrenar en una bicicleta playera ni tener a sus amigos frenando por él toda la vida, tuvo que buscar la ayuda de ornamentadores, de fabricantes de prótesis, de distribuidores de bicicletas. Entonces me hicieron una lámina en hierro y aquí le soldaron otra varilla, como una especie de varilla encima, una lámina plancheta acá encima. Y ya metía mis muñones. Mejor dicho, tuvo que tocar cientos de puertas. He tocado tantas puertas que quedé sin manos. Pero es que toca así darle. Y pues cuando se acabaron empecé a darle con la pierna y mire. Han pasado poco más de 2 años desde que se le ocurrió la locura de ser ciclista. Y hoy ya tiene una herramienta de trabajo perfectamente engallada para sus necesidades. Vamos a bajar hasta el mirador. Cuenta con adaptaciones de carbono en el timón y al lado del sillín que le sirven para apoyar los muñones. Tiene un sistema de cambios electrónicos que mete con la boca. Yo lo que hago es un movimiento acá, pongo el labio y rápidamente con la lengua oprimo el botón. Son 2 botoncitos muy suaves. Entonces, además, unos amigos mecánicos le adaptaron un freno a la altura de la rodilla para que pueda parar solo. Y con semejante bici, Juan José empezó a pedalear unos 400 kilómetros semanales, más o menos la distancia que separa Cali de Bogotá. Y a los pocos meses ya tenía en la pierna izquierda la fuerza de un monstruo del ciclismo. Solo le faltaba un apodo poderoso. Porque Juan José Florian puede ser cualquiera, pero Mochoman es Mochoman, y solo hay uno en el mundo. Cuando don Pedro me hizo el soccer para la bicicleta, él le puso una imagen de un Ironman. Entonces yo en la recoche le dije, debe haberle puesto Mochoman. Además que empecé a darme cuenta que es algo chévere para romper el paradigma frente a la gente que cómo me saludan. Entonces cuando voy en la vida, la gente, ¿qué va Mochoman? Dice, atención, Mochoman, atacó. Sí. Hoy en día Mochoman es uno de los personajes más famosos y más queridos de las carreteras colombianas. Bueno, los carros de Champito saludan a uno, lo felicitan, paran a hacer su video. Otros los que me conocen como Mochoman ya por los medios, me gritan Mochoman. Ya, me expresó felicitaciones, siempre admiración. Pero eso es ahora, porque al principio nadie lo conocía y nadie lo quería apoyar con plata o con el desarrollo de su caballito de acero. Algunos incluso le decían que era por su propio bien, por su seguridad. ¿Velocidad? 40. Si ha visto las noticias cuántos ciclistas matan en el día en Colombia y yo, ay, entonces me decían, se salvó de una bomba, ahora se va a salvar de que lo coja un carro, una bicicleta. Juan José ya tiene 36 años, apenas 2 más que el 4 veces ganador del Tour de Francia, Christopher Froome. Y si llega a ser escogido para representar al país en los próximos Juegos Paralímpicos, competirá con los otros 17 ciclistas que hay en el mundo con una lesión parecida a la suya. Eso sí, si no se vuelve a accidentar, porque sobre la bicicleta también ha estado a punto de matarse. Teníamos a un buen paso, como a 40. Me desconcentré, volteé a ver, ya estaba encima de la rueda de él y le toqué la rueda y salí volando. No, medio me raspé un poquito por aquí la rodilla, me fracturé la clavícula, di vueltas así por la carretera, eso, volé, lo más de bacano. Venía una patrulla de la policía detrás de nosotros y él venía mirando, venía como sorprendido, y este man con una sola pata y como pedalea. Cuando él vio que salí volando, él atravesó ese carro en la vía y corrió a auxiliarme. Y me decía, ¿pero qué? ¿Qué le pasó? ¿En qué le ayudo? Y yo le decía, no, es que no siento las manos. Y él me volteó a mirar, no me diga eso, hermano. Y yo le dije, mire si está mi pie por ahí, porque no lo veo, no veo el pie. Mochoman se levanta todos los días de madrugada. Entrena entre 3 y 5 horas diarias y vuelve a su casa para estar con su esposa y jugar con su hijo de 1 año, también llamado Juan José, a quien le repite todos los días que los problemas no existen, que esos están en la cabeza. Tengo todas mis extremidades y un día me levanto sin ganas. No quiero ni pararme. ¿Qué me diría en ese momento? ¿Qué le diría? No, hermano, pues es una buena pregunta. Más bien, ¿usted qué se diría que usted me estuviera diciéndome eso y me ve a mí así con ganas de montarme la bicicleta? Y con ese positivismo, este hombre de acero seguirá convirtiendo sus carencias en fortalezas.
y pedaleará hasta con el alma para cumplir su sueño de ser medallista paralímpico. Así que si va por la carretera y lo ve pasar volando, pítele, grítele, dele unas palabras de aliento, porque ya sabe, no es Nairo Man, no es Superman, es Mocho Man. En los últimos días, Juan José recibió una noticia que sin duda le cambiará la vida. Ahora será patrocinado por uno de los equipos de ciclismo más importantes del mundo, el Movistar. Así que ahora veremos a Mocho Man pedaleando con el mismo uniforme que el gran Nairo Quintana. Bien por él.